La Semana Santa en Puerto Rico junta o mezcla la fe, la cultura y la tradición de formas muy particulares. Y hoy queremos conversar un poquito sobre qué significan cada una de esas prácticas, cómo se viven en el presente versus cómo se vivían antes. Y para conversar sobre esto están con nosotros el padre Gerardo Vargas, fraile franciscano, bienvenido padre. Muchas gracias. Y el reverendo Javier Gómez, superintendente de distrito, Puerto Rico Alianza Cristiana Misionera. Muchas gracias, reverendo, por estar con nosotros. Gracias. También. ¿Qué distingue, y esto pues obviamente iría con padre Gerardo, qué distingue una procesión de Semana Santa en Puerto Rico de las que se practican y que se efectúan en otros países que también celebran la Semana Mayor con ese cariz católico de las procesiones? Claro, nosotros en Puerto Rico le vamos a dar nuestra peculiaridad, ¿verdad? No tenemos en Puerto Rico tal vez una tradición de procesiones al estilo Sevilla, claro, con hermandades o este tipo. En Puerto Rico sí existieron las hermandades, pero no de ese cariz, como tal vez en algunos lugares de Cuba, donde también viví, posiblemente se daban. Pero sí tiene un punto, y es que cada pueblo le va a presentar un rasgo de lo que es su zona histórica, ¿verdad? Yo que vengo de la zona oeste de Puerto Rico, o el suroeste, es muy distinto el tipo de procesiones que allí se llevan a cabo versus las que se llevan en la zona metropolitana. Entre ellas una tradición que se tiene en la zona metropolitana, que es la visita de los monumentos, los 7 llamados monumentos. Claro, por ejemplo, yo que vengo de Lajas, allí no era tradición, porque visitar 7 iglesias implicaría ir a 7 pueblos. Ah, exacto, no están en Lajas. No, entonces, claro, en la zona metropolitana es mucho más fácil porque tienes parroquias mucho más cercanas. Y eso yo creo que es un elemento clave, porque el pueblo, pues nosotros ahora mismo tenemos una procesión mañana y cada año se le añade algo distinto, ¿verdad? La procesión va a tener un cariz distinto, que no va a ser meramente hablar de la pasión y muerte de Jesús, sino es esa pasión y muerte vista desde los ojos de María. Entonces, pues ya eso implica una mirada mucho más, cómo ella miraría cada paso. Y es interesante, pues, cómo se va experimentando y cómo se vive. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, yo crecí en una familia católica, y algo que era parte de mi Viernes Santo siempre era acompañar la procesión de la parroquia cerca de casa de mis abuelos, pero también participábamos de la soledad. Exacto. Que me parece hermosa también, sí, dolorosísima, pero que me parecía hermosa, y la del silencio. La del silencio. También. Esas también, porque sabemos de Viernes Santo y que todavía muchas se llevan a cabo. Se mantienen. Pero estas otras, que tal vez no tienen el renombre que tiene la de Viernes Santo, sí, ¿todavía se practican? Todavía se practican, incluso hay zonas como Arecibo que las he retomado con mayor fuerza, ¿verdad? Y son los jóvenes los que intentan recuperarlo para mantener el elemento de la tradición del pueblo. En mi niñez, porque pues el Viernes Santo prácticamente es el día en que la iglesia no celebra la Eucaristía. Y podemos decir, la celebración de Viernes Santo en una iglesia católica lo más que dura es una hora. Claro, como viene tanta gente o venía tanta gente de campos, pues se hacían procesiones para que la gente tuviera pues mayor tiempo en la zona y pudiera vivir con mayor fervor. Y siempre finaliza con el Santo Encuentro, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que los hombres iban por un lado, las mujeres iban por otro. Y también ahí se da un cariz pues personal, en el sentido de que los que van como que lo viven, ¿verdad? Entonces, esa emoción se transmite a la procesión. Y la procesión no se convierte en un elemento meramente folclórico, sino que da un sentido espiritual importante para el que está participando de ella, consciente de lo que está haciendo, ¿verdad? Porque yo puedo ir a una procesión por ver qué es lo que hay, claro, pero el que la quiere vivir como recrear ese momento histórico, pues lo va a experimentar. Ahora, en el caso del resto de las iglesias cristianas, que son muchísimas, y que también tienen una manera de vivir esta semana, es una muy diferente, y se concentran más en la resurrección, más que en la pasión. Depende. Por lo menos así lo veo, sí, a grandes rasgos, claro. En las diferentes comunidades, como que el día de hoy no es que no sea importante, pero tal vez no hay una manifestación visible de lo que ocurre el día de hoy.
ocurre, la manifestación visible se da más el domingo. Bueno, quizá desde mi... Sí, se puede acercar un Desde poquito. mi, ¿verdad? Desde mi tribu, diría yo. ¿Que Veo la denominación es cuál? Alianza Cristiana Misionera, Ajá. se le conoce también como históricas. Ajá. Llegamos en Puerto Rico hace unos 100 años, 125 años realmente, y ahí estaban discípulos de Cristo, bautistas, etcétera. Y hay mucho que tenemos en común, compartimos con lo que es la celebración de la Santa Cena, la Semana Mayor. Sin embargo, quizá igual que la Iglesia Católica, comienza con Cuaresma, y yo creo que sí hay un énfasis que está marcándose más ahora de la Iglesia, de no solamente incluso celebrar el Domingo de Resurrección o solamente el Viernes Santo o siquiera el fin de semana, sino la Cuaresma, como un tiempo, un periodo de Sí, regreso, es un tiempo de volver, y por ende de arrepentimiento, y la cuestión de la abstinencia, prácticas como ayuno, etcétera, van en línea otra vez para quizás descubrir qué cosas nos han estado esclavizando y no nos damos ni cuenta, estamos adictos a eso. Y sin embargo, como cualquier cosa buena, muchas veces pues se pierde la sustancia, como decía el padre, ¿verdad? De por qué hacemos esto. Y precisamente estoy leyendo de nuevo el Éxodo, y es bien interesante ver al propio Dios decirle a Moisés, dile a los papás que hagan esto con sus hijos. Exacto. Que se sienten y le cuenten por qué estamos comiendo este pan sin levadura, por qué estamos haciendo esto, ¿verdad? La forma en que Dios pasó por encima de nosotros y nos salvó. Y de la misma manera, pues, si no tenemos cuidado, pues nos quedamos con la forma sin el significado. Ese es el problema, Sí. yo creo, que pasa con todas, que Sí, pasa sí. también con la católica. Sí, sí, claro. Se puede diluir Ujú. y se puede quedar en una representación de lo que sea, De lo que cuasi artística, y dejarlo ahí. Sí. Para nosotros en el rito católico, interesantemente, el día culmen es la Pascua, no Viernes Santo. Ajá, Incluso la vigilia pascual le llamamos la madre de todas las vigilias. ajá. Y es un día donde, como él decía, comenzamos las lecturas bíblicas. Primero la bendición del fuego nuevo, ¿verdad? Que es el signo del resucitado, porque utilizamos mucha simbología. Se leen casi 18 lecturas bíblicas. O sea, una misa que el que va sabe que va a No había amanecerse. considerado eso, que eran 18. Desde el Génesis hasta, ¿verdad? El Apocalipsis, recontando esa historia de la salvación. Pero es importante porque la Semana Santa es como, yo lo miro así, es como hacer una historia nuestra, ¿verdad? Dios siempre ha estado en nuestros momentos más difíciles o menos difíciles, pero a veces no nos damos cuenta de cómo Él pasa. Y es como un detenernos para ver cómo Él pasa, ¿verdad? Y eso es importante. Él que viene de una tradición pues histórica. Aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Cuando el protestantismo llega, no tiene esta visión de celebrar un Viernes Santo, etcétera, ¿verdad? Sí se sabe por revistas que quedan de que los primeros misioneros protestantes pues comienzan el Viernes Santo a hacer algo porque para el pueblo era como un día importante. Por ejemplo, nosotros el Viernes Santo hoy tenemos la institución de la Eucaristía, el lavatorio de los pies, ¿verdad? Mañana tenemos el oficio de la pasión, las 7 palabras, pero una de nuestras estaciones del Vía Crucis cae precisamente frente a la iglesia de discípulos de Cristo en Sabana Seca. Y esa predicación la hace el pastor de esa iglesia con su comunidad. Ya una vez terminados nuestros actos, pues yo voy a la iglesia discípulo porque ellos hacen un momento de oración y presentan una especie de obra y es una forma de participar. Claro. En Cataño el Domingo de Ramos, tanto la iglesia católica como la iglesia luterana se unieron para iniciar juntas la procesión del Domingo de Ramos. Que me parece hermoso que se y pueda se dar. van dando todo este tipo de acontecimientos que son importantes. Claro, esto también conlleva una madurez espiritual, ¿verdad? Ver al otro como un hermano a pesar de las diferencias, Claro. que se vayan y ojalá se vayan superando. Es que debería ser así. Claro, Debemos ver al otro como un hermano independientemente Claro, de exacto. cómo De hecho, profese su fe. Yo me casé en la discípulo de Cristo de Sabana Seca. Mire. ¿Ve? Así que sí. Y eso es clave porque yo lo miro también, ¿verdad? Claro, hoy vemos, vivimos en una sociedad cada vez mayor, ¿verdad? Por lo tanto, también este tipo de elementos, pues hay que, como él decía, recordárselo a los jóvenes. No es algo que se queda en el pasado, siempre va a estar el elemento de transformación, ¿verdad? Yo recordaba a mi mamá, cuando yo era niño, me decía, en mi tiempo las procesiones no eran así,
¿verdad? Y ahora yo repito lo mismo. En mi tiempo las procesiones no eran como esta, pero se van adaptando. Lo importante no es quedarnos en el mero espectáculo, sino es como profundizar. ¿Qué me dice esto a mi historia personal, a la realidad concreta de mi pueblo, ¿verdad? Y cómo yo respondo desde la fe. Ha habido por muchísimos años, cuando las iglesias protestantes tal vez fueron más exitosas en mantener a una feligresía más joven. Tenían una manera, no sé, tal vez más actualizada para los muchachos que iban creciendo y en capturarlos y mantenerlos. Y de la Iglesia Católica, pues realmente iban ahuyentándose y ahuyentando a otros por las razones que sean. No voy a entrar en eso ahí. Pero en este momento, ¿sigue dándose esa particularidad o ya van llegando más o menos a la par? Bueno, no soy un experto en el tema tampoco, déjame hacer el disclaimer, pero es interesante que, déjame ver cómo lo digo, hay estudios, investigaciones que está haciendo Barna Groups y otra gente, y es interesante que los que están regresando a la iglesia con fuerza son precisamente los millennials y la generación Z ahora. Interesantemente, buscando más una tradición, por así decirlo, una vivencia de más tranquilidad, de menos ruido. Antes era muy la cuestión rock, ¿verdad? Música, eso, y de pronto podría sorprendernos que lo que los jóvenes y juveniles están buscando más que nunca es un regreso a la contemplación, la reflexión profunda, el estar presente. Estamos tan distraídos, estamos tan llenos de ansiedad como generación cultural, que estamos teniendo entonces un grupo de jóvenes que con razón, con mucha necesidad, necesitan menos ruido, necesitan aprender a estar atentos y presentes aquí ahora, y no pues como muchas veces estamos con miles de cosas que están peleando por nuestra atención. El celular es uno, la televisión, tantas cosas. Y eso creo que es bueno, ¿verdad? Hay un deseo de regresar y están, incluso a veces sin la iglesia necesariamente ser una cosa diferente. Más que nada es la propia necesidad de ese regreso a la contemplación, a darme cuenta de Dios. Como decía el padre ahorita, ¿verdad? El asunto de detenernos, de darme cuenta, de pensar por qué estoy aquí. Una de las cosas de esta época, y voy a decir esto y quizás me estoy yendo de la raya, pero... No, ya se me acaba el tiempo, tenemos que irnos, así que rapidito. Sí, necesitamos una fe que no sea solo información o contenido. Exacto. Sino acción. Sino también, que incluye incluso la cosa corporal. No solamente lo espiritual, me refiero también a la cultura entera. Somos hijos de Descartes, tenemos esta mentalidad de yo pienso, por lo tanto existo, y necesitamos, y eso está creando mucho daño, ¿verdad? Necesitamos, creo que es valiosísimo que cuando comunicamos un mensaje no usemos solo palabras, sino que también lo actuemos. Hagamos a la práctica. Sí. Gracias a ambos, Padre Gerardo, Reverendo Javier, muchas gracias por habernos acompañado, y ahora nosotros vamos a entrar a otro tema que también tiene que ver, pasión y tensión. Pasión y tensión. El pasado fin de semana, Israel prohibió a los líderes religiosos asistir a la misa del Domingo de Ramos. No hay tregua, ni siquiera por estos días tan importantes para los cristianos. Para profundizar, está con nosotros el profesor y analista de política internacional, Javier Colón Morera. Bienvenido, Javier. Saludos, ¿cómo está usted? Antes de entrar en la Semana Santa, formalmente, vamos a hablar un poquito del mensaje que dio ayer anoche el presidente Trump, en donde, Dios mío, ¿qué lectura hace usted de ese mensaje? Bueno, yo creo que el resumen de lo que yo he podido leer de los analistas que siguen este asunto es que Trump no sigue sin un plan claro. Y entonces lo que hizo ayer fue repetir una serie de tweets que ha estado haciendo todos estos meses. No hubo nada
justificara realmente un mensaje de ese tipo. Realmente él debía haber hecho un mensaje cuando comenzó la guerra para explicar exactamente cuáles son los objetivos. Dijo muchas mentiras en el sentido de que en un momento dado él dijo que sí, que el objetivo era el cambio de régimen. Ahora supuestamente hay un cambio de régimen porque los que estaban en el régimen fueron ejecutados en diversas actividades. Pero sigue siendo el mismo régimen. Al contrario, lo mismo que ocurrió con Venezuela. Probablemente más radical este grupo que está ahora. Así que en ese sentido no aportó mucho, excepto que él quiere dar la impresión de que va a ser una guerra corta, pero todavía no ofrece una alternativa que nos dé confianza de que eso es así. Y sumamente exitosa, porque The Beautiful Bombers, como él dice, lograron cosas nunca vistas antes, como siempre dice. O sea, son sus frases repetidas, pero que son huecas. Sí. Pero interesante, en Semana Santa, el hecho de que la Iglesia Católica, a través del Papa, haya dicho que aquellos que tienen sangre en las manos no son escuchados por Dios, pues es una declaración fuerte de la Iglesia Católica que también ilustra cómo realmente en el sector religioso a nivel mundial no hay ningún tipo de apetito para seguir con esta guerra. Y en un momento como este, ¿cómo lo vive Jerusalén? Cuando es tan importante la Semana Mayor en la ciudad. Bueno, sabes que hubo una confrontación con la Iglesia Católica porque uno de los líderes de la iglesia se le quería impedir la entrada a la iglesia, y finalmente pues hubo una negociación, inclusive hasta el embajador de Estados Unidos en Israel, Huckabee, que es profundamente pro Israel, dijo que había sido un exceso de parte del gobierno israelita. Así que en ese sentido todo indica que hay una actitud en el mundo de que esta guerra se ha salido de toda razonabilidad, y la verdad es que cada vez más hay más civiles muertos, y cada vez más se está trabajando en lo que a veces parecería que es la verdadera estrategia aquí, convertir Irán en un estado fallido. Correcto. Convertir Irán en un país en ruina, y eso pues bajo ciertas teorías realistas le conviene a los israelitas, porque todo el vecindario se convierte en una serie de estados fallidos, y por eso en parte también la ofensiva contra el Líbano, que Israel ha aprovechado para hacer una gran ofensiva contra el Líbano también. Y en el caso particular de Israel, en el caso particular de Jerusalén, en donde confligen realmente las tres mayores religiones del mundo, y precisamente ese eje de toda esta situación, este conflicto. ¿Cómo se está viviendo específicamente la Semana Santa? Bueno, y el Ramadán, que estaba en su último día. Bueno, yo creo que hay mucha tensión porque en realidad los sistemas de defensa de Israel están debilitados. Inmediatamente después de que el presidente Trump dijera que Irán ya no tenía capacidad para enviar misiles. Exacto. Irán envió un misil otro golpe a Israel. Así que en ese sentido hay mucha preocupación de que las defensas israelitas se han ido debilitando, y que hay un problema de suministro de armas para evitar este conflicto. Lo más peligroso que dijo Trump ayer es que todavía considera la posibilidad de atacar las instalaciones eléctricas de Irán. Y eso continúa diciendo. Si eso se produjera, eso entonces sería un escalamiento mayor, porque Irán ha dicho que en ese caso atacaría las petroquímicas de los vecinos, y eso sí que crearía un descalabro a nivel mundial. Un descalabro a nivel mundial. Pero, ¿verdad? Esperemos que no. Esperemos que prevalezca una cierta razonabilidad. A juzgar por ese mensaje de anoche, ¿usted entiende que todo esto que hemos hablado realmente le importa al ego y a la necesidad de imperio que tiene el presidente Trump? Bueno, lo que pasa es que... Porque vive como una realidad paralela. Sí, pero están las midterms por ahí en noviembre, está el aumento en los costos de electricidad, está la promesa que él había hecho de que no se iba a meter en guerras largas y en guerras complicadas. Todo eso empieza a crear un escenario en donde
Por eso es que lo que él quiere realmente es cambiar las reglas del juego sobre la votación y poner a que sea necesario probar la ciudadanía americana en las elecciones como forma de tratar de manipular el resultado, y por eso es que le está pidiendo a los republicanos que acaben con el sistema de filibusterismo para poder hacer eso, y los republicanos en el Senado. Es lo único que yo veo en juego. Porque el resto es como si tampoco pasara. O sea, volvemos a la imagen paralela de la realidad que tiene el presidente con sus propios congresistas. Pero, alguien dijo que la diferencia en esta cosa es que la gasolina la echa uno y uno sabe cuánto le cuesta. Trump no le echa gasolina a su auto. Así que él no tiene idea. Muchos de los congresistas tampoco. Gracias, Javier, por habernos acompañado. De verdad que sí. Al regreso conversamos sobre las relaciones familiares conflictivas y cómo atenderlas en estas fechas. Hacemos una pausa.